Nueva York en el año 1996 y estaba trabajando allí con mi marido. Y en el año 99, que nació mi primera hija, mi madre se vino con nosotros, pasó 3 meses allí en Nueva York con nosotros, ayudándonos con la niña, con todo esto. Y se lo pasó muy bien, ¿verdad, mamá? Porque lo conocimos todo y subimos a las Torres Gemelas, la Estatua de la Libertad, lo típico de Nueva York. Y luego en agosto del 2001 nació mi segunda hija, Elena, y mi madre se volvió a Nueva York a ayudarnos otra vez durante 3 meses, que es lo que ella podía estar sin tener que pedir visado ni nada. Y nada, pues nació mi hija el 12 de agosto y el 11 de septiembre pues estábamos allí. Era el segundo día en que mi hija, la mayor, iba a la guardería. Y entonces pues lo normal, ella no quería ir. Y que no voy, que me quiero quedar contigo, mamá. Y mi hija tenía 4 semanas, mi madre estaba allí. Y pues serían yo que ni me acuerdo a qué hora fue, por las 9 de la mañana. Eso es algo que sí he olvidado, no me acuerdo de la hora exacta a la que pasó. Pero yo me estaba duchando y de pronto el edificio pues tembló. Parecía lo que parecía un terremoto o algo más el ruido del avión. Y un ruido, pero bueno, yo no sabía lo que era. Yo pensé que mi madre, que no sabía cómo funcionaba el microondas, lo había quemado. Y ya está mi madre, con lo torpe que ha quemado el microondas. Total que salí de la ducha y mi madre, yo no sé qué ha pasado. Entonces mi hija, que tenía casi 2 años, 23 meses, me señalaba por la ventana, que nosotros veíamos nuestra vista desde nuestra ventana de nuestro salón, era las Torres Gemelas, una vista espectacular. ¿Recuerdas dónde vivías? ¿La dirección de tu...? Nosotros vivíamos unos 500 metros de las Torres Gemelas, 7 calles más arriba. Y era un edificio, o sea, las Torres Gemelas estaban casi en la punta del sur de Manhattan y nuestro edificio era 52 plantas y era el siguiente a las rascacielos que había después de las Torres Gemelas yendo hacia el norte. Entonces teníamos una vista espectacular, la verdad. Y entonces mi hija señalaba por la ventana y se veía las Torres Gemelas con un agujero. Y ella decía, avión. Pero el avión. Decía, abuela, el avión, porque ella, tal y como estaba sentada, teníamos en nuestro salón, era sobresalía así hacia afuera y era cristalera del techo hasta el suelo. Y es toda la vista de Manhattan, todas las azoteas, los edificios y todo. Y entonces ella vio cómo el avión pasó justo delante de ella. Y como se chocó. Claro, yo no me lo podía creer porque decía, bueno, eso es imposible no verlo, ¿no? Entonces saqué la cámara de fotos, empecé a echar fotos y tal y como estaba echando la foto, vimos pasar el segundo avión y se metió por detrás. Pero lo que vimos era la bola de fuego, ¿verdad? Que parecía que venía para nosotros el avión y entonces tal y como lo vimos, pues nada, nos vestimos corriendo y y nos fuimos a la calle. Yo te lo que decía, Patricia, vamos para la calle, como una niña, vamos, en pijama, porque Elena... Las niñas iban en pijama. Elena, la iba ya vestida. No, llevaba la parte de arriba del pijama porque la tenía que vestir para irnos al colegio y iban pañales, o sea que... Y Elena, vamos en pañales, en pijama, vamos corriendo para irnos. Vamos a irnos aquí, porque me daba miedo de aquello tan alto, digo, a ver si viene para esta torre, porque es que eso daba miedo. Nos fuimos corriendo sin nada. Sin nada, claro, ya nos dimos cuenta que no era un accidente y que había pasado algo más. ¿Y ese tipo de edificio no tenía alarma, no llamaron diciendo desalojo o algo así por el estilo? No, porque era un edificio residencial, entonces no. Además yo me acuerdo cuando se chocó el primer avión, serían las 2 de la tarde aquí o las 3 de la tarde, no sé, recuerdo, pero mi hermano estaba aquí en Rota viendo el telediario y lo vio. Entonces me llamó y dice, ¿qué pasa? Digo, bueno, no sé, mi hija dice que se ha metido un avión por ahí, pero es que me parece mentira. Y esa fue la última vez que hablamos con nuestra familia aquí en Rota, hasta luego las 3 de la tarde. Porque las líneas telefónicas se cortaron. No tuvimos. Conseguí hablar con mi marido también. Los móviles, nada.
Nada, no funcionaba nada. Entonces hablé con mi marido, le dije que él trabajaba en Wall Street y nos fuimos a la calle. Decidimos, quedamos en encontrarnos en el parque donde siempre íbamos, que estaba a la sombra de las Torres Gemelas en realidad, pero bueno, por decir, quedamos aquí. Cuando estábamos allí esperando, lo peor para mí, la verdad, lo que más me impresionó era verse la gente caerse del edificio, y lo veía. Tirándose, no era cayéndose, era que se tiraban. No sé si se tiraban o se caían. Pero tal, lo veía y cada vez que caía alguien, todo el mundo, porque estábamos todos en la calle, hipnotizados mirando hacia arriba, porque no te lo podías creer, ¿no?, que se estuviera pasando. Y se veían los cuerpos caer, la gente llorando. El parque donde habíamos quedado con mi marido, al lado estaba el colegio del barrio, un colegio de primaria. Sacaron a todos los niños y claro, había mucha gente que vivía en mi barrio que trabajaba en las Torres Gemelas. Entonces esos niños llorando porque sus padres, su madre, era el primer día de colegio en Nueva York. Y entonces yo oía a los niños gritar y llorar. Mi padre está ahí, mi madre trabaja allí. Entonces eso fue. En ese momento, por ejemplo, yo le tenía que dar el pecho a mi hija, a la chica. Y claro, tenía hambre, estaba llorando. Y yo decía, estábamos ahí en medio y la verdad es eso, porque dice, bueno, la niña tiene que comer, ¿no? Y es un bebé y está llorando. Entonces nos sentamos dentro del parque, las dos solas. Era el parque rodeado de gente, pero dentro del parque no había nadie. Era un parque muy pequeñito. Y yo dándole el pecho a Elena, ¿no? Y una mujer desde fuera de la valla, salir de ahí, en inglés nos decía, salir de ahí, que ese edificio se os va a caer en lo alto. Y mi madre dice, ella, por así, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? Y digo, ya esa que está loca, que dice que se nos va a caer el piso en lo alto. Y yo lo pensaba y decía, no se puede caer, eso no se puede caer, ¿no? Porque salimos del parque y fue al momento, empezó aquello a bajar, ¿verdad? Y el ruido parecía que venía de debajo de la tierra. Yo no sé, un terremoto, me imagino que tiene que ser algo. Y era así, y tal y como eso, la avalancha de gente corriendo y la humareda esa que venía era, claro, una calle, y era por la calle, era como llena de gente. La gente y el humo, ¿no? Y todo lo que se iba cayendo de... Humo más que humo, polvo, porque era polvo, todo, ¿no? Pero... todo junto. Luego, claro, mucha de la gente que venía corriendo habían bajado de la Torre Gemela, entonces te veía gente con heridas, ¿no? Porque venían de allí. Entonces teníamos los dos carritos, una con la niña de 4 semanas y el otro carrito con mi hija de 2 años. Menos mal que estaba yo, porque si no, no sé cómo se le iba a apañar. Ya. Una madre es una madre, donde... Y claro, yo decía, no, mi madre no puede correr, tenía 67 años y ella no podía correr. Pero no podíamos quedarnos allí y no podíamos ir muy despacio. Yo decía, mamá, tú para adelante, tú ven para adelante y ya, no sé. Total, ya cuando se terminó de caer el edificio era como un silencio, ¿no? Y no era normal. Y de pronto yo empecé a escuchar los gritos y el llanto, las sirenas de la policía constantemente, la policía y los bomberos y las ambulancias. Eso era constante. Se tiraba uno, la gente decía... Los gritos. Un grito que daba que yo qué sé, cada vez que veía que uno se tiraba. Por eso iban uno detrás de otro, vamos, y la gente gritando que era horroroso. ¿Y te ha quedado a ti alguna secuela? No. ¿Tú, por ejemplo, no has soñado nunca? No he soñado. Me acuerdo muchas veces, vamos, cuando algunas veces que en la tele lo echan, muchas veces que hay cosas que... y la echan y me acuerdo, vamos, como lo vi directamente, pues me acuerdo de eso y... Ahora, lo que me acuerdo mucho, que decía yo, esto parece de película, después, en aquel momento no, pero digo, parece cosa de película, porque efectos especiales. Nos vimos, como las casas allí son así, todas entran con escalones, ¿no? Que como la típica calle de Soho, el townhouse con sus escaleritas, ¿no? Todas las escaleritas. Pues bueno, allí los dos cochecitos y nosotras dos, las niñas llorando, o las niñas... Y nosotros digo, parece las películas cuando se ve la gente así sentada en los escalones y se ve... Vamos, yo lo veía de película. Cuando yo me acuerdo digo, eso parecía de película. Pero estaba
que nos hacíamos nosotros mismas, no que yo veía a la gente, sino nosotros allí sentados con las dos niñas, y las niñas con hambre y las niñas sin tener que darle. Recuerdo que una vez me Menos mal contaste. que ella le daba el pecho y por lo menos eso era un alivio. Ahora como no tenía pañales ni nada, cuando por la tarde nos metimos en un bar, ¿te acuerdas? No, eso ya fue. No, pero Sí, eso sí. no, por la tarde, mamá, yo no sé qué. No, al mediodía, yo que sé qué hora era. Nos metimos en un bar para comer algo, que ya estaba John allí con nosotros. Claro, porque nosotros tuvimos que, bueno, con todo el mundo, pues para arriba, ¿no? Para el norte. Nos paramos en Soho, en una esquina, sin saber dónde ir. Policías por todas partes. Y me acuerdo que había un descapotable y la radio puesta a toda voz. Y empezamos a escuchar, porque se ha caído otro avión en Filadelfia y ha habido otro avión que ha atacado el Pentágono. Yo decía, Dios mío, esto es una guerra, porque esto... Y sin poder hablar con mi marido ni nada, estábamos allí y de pronto aparece John, nos lo vemos aparecer todo cubierto del polvo blanco, porque él dejó su edificio y tuvo que cruzar lo que es donde estaban las Torres Gemelas, que no había nada, era todo escombro, claro. Y entonces él pensó, bueno, pues ellas habrán ido por aquí, intentaré buscarlas, entonces, y nos encontró de casualidad en medio de eso. Claro, ya intentamos volver a casa y habían cortado la zona, no nos dejaban pasar. Estábamos en Canal Street, nos paramos allí, lo que decía mi madre, en la típica calle de Soho, allí sentadas. Y claro, digo, bueno, pues las necesidades básicas, sobre todo cuando los niños, las tienen que cubrir. No había teléfono público, nada. Digo, bueno, pues vale, yo voy a buscar algo de comer y pañales para las niñas. Y lo que es Chinatown, el barrio chino, pues estaba funcionando normalmente. Allí, todo, ¿verdad? Bueno, yo me fui yo sola, entonces pude comprar, os quedaste allí con las niñas. Entonces compré pañales, compré galletas y pan y cosas así, y le compré 2 conjuntitos chinos a las niñas para que tuvieran algo que ponerse, el pijama amarillo, ¿verdad? Y volvimos y dijimos, bueno, no tenemos nada donde dormir, el coche lo teníamos en el garaje del piso. Y no funcionaba nada, no podías coger un taxi ni nada. Entonces, estando allí abajo, sentados y pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y además, estábamos como... No sabría expresar, sí, pero decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo? Pues bajó una señora y nos preguntó, dice, ¿qué os pasa? Digo, pues nada, vivimos allí y no podemos volver a casa. Dice, mira, nosotros que vivimos en las afueras de Nueva York, esa era su oficina, eran abogados, y nos vamos andando a casa, pero no podían llevarse andando 3 horas, una cosa así. Os dejamos la llave de la oficina, tenemos aquí un sofá, una cafetera, un baño y el teléfono, que las líneas ya estaban funcionando. Quedaros allí el tiempo que necesitéis, ¿no? Entonces nos dejó la llave, dice, cuando vayáis, metéis la llave por el buzón. La verdad que para eso los americanos, tengo que reconocer que también, cualquiera no lo hace, de dejarte, era el despacho de abogados de ella. Entonces ya eso serían las 3 de la tarde o una cosa así, de hora de Nueva York.